Muy bien, continuamos. Ya luego, la otra parte de la conjugación son los sufijos. Un sufijo es una palabra que se pone detrás de la raíz para modificar su significado. Dijimos que el prefijo se pone delante, el sufijo se pone detrás, con la misma finalidad que es la de modificar el significado de esa palabra. Aquí tenemos un ejemplo, oto, que es de oído. Aquí pasa lo mismo que los ejemplos que vimos anteriormente, de que se cambia la vocal. Oto más itis sería otitis, es una inflamación del oído. Otro ejemplo de un sufijo, en este caso algia, que nos habla de dolor. La raíz es gastro, que es el estómago. Sin embargo, como lo vamos a conjugar con algia que inicia con vocal, suprimimos la O de gastro y utilizamos la A del algia. Al unirlo va a decir gastralgia, que no es más que un dolor de estómago. Gastralgia. Igual tienen en la plataforma un listado de sufijos y sus significados, que es muy importante que lo lean y le den seguimiento. Los sufijos, también puede una palabra tener más de una conjugación, que no solamente sea, por ejemplo, tiene un sufijo o tiene un prefijo, no. La palabra puede tener las dos cosas, puede tener un sufijo y un prefijo. Siempre va a tener raíz, porque la raíz es la base de nuestra palabra. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo arriba que es pansinusitis, pan, que es un prefijo que nos habla de todo, sinus, que es la raíz, que son los senos paranasales, itis, que es un sufijo que nos habla de inflamación. Una pansinusitis no es más que una inflamación de los senos paranasales. Otro ejemplo sería dismenorrea. Dis, que nos habla de difícil, de dolorosa, menos, que nos habla de la menstruación, y rea, menos, que nos habla del mes, ¿verdad? Y rea, que nos habla de flujo. Al unirla, dismenorrea nos está hablando de una menstruación difícil, una menstruación dolorosa. ¿Se entiende? Sí, es como la confusión de las palabras a la hora de encontrar un medicamento. Disculpa. Que sí, sí llego a entender. Catherine, no entendí lo que dijiste. No preocúpese, sí, se entendió. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miren que la terminología es vital que el visitador la maneje, porque eso es lo que le permite tener una comunicación efectiva con el médico, porque esta es la manera en la que ellos se comunican. Usted debe conocerla. Seguimos. Bueno, en la actividad, cuando estén haciendo la actividad, se darán cuenta si realmente lo entendieron. Como les dije al inicio de la clase, existen otras terminologías que no necesariamente son conjugaciones, pero sí son términos que se utilizan para hablar de procesos, para hablar de enfermedades, para hablar de ciertas cosas que se dan en medicina, que hemos considerado que es importante que ustedes también manejen. Y esas son las que vamos a ver esta noche algunas. Tienen otras en el material que se les subió a la plataforma. Les vuelvo y les repito encarecidamente, denle tiempo a ese material, que es muy, muy importante. Si se limitan solamente a venir a la clase los viernes y luego ya pasó y no vuelven a ver nada, pues no van a aprender lo suficiente. Dígame, Catherine. En el caso de aprender los términos,
¿qué forma usted recomienda para tener mejor conocimiento? Porque sí es cierto que a veces es un poco complicado poderlo aprender todo de un solo golpe, pero lo esencial es como para tener un mejor conocimiento a la hora de saber que cuando menciona un nombre o un medicamento, uno tener a qué se está refiriendo. Entonces, mi pregunta es relacionada, ¿qué manera se recomienda de que podamos estudiarlo, ese cuadro? ¿Cómo se aprende a nadar, Catherine? Tirándose el agua. Nadando, ¿verdad? Nadando. Entonces, no hay una fórmula mágica para tú aprender terminología. Solamente es un tema de tú relacionarte con ella, de leerla, de repasarla, de si tú te pones, si tú ves una terminología por ahí, pues y tratar de identificar a qué se refiere antes de buscarla. También yo les voy a enviar por el grupo un enlace que hay un diccionario de terminologías y en ese diccionario tú pones la terminología y ella te la desglosa, te pone cuál es la raíz, cuál es el prefijo, qué significa eso, que también buscando ahí algunas palabras les puede servir de retroalimentación. Pero la manera es leyéndola, practicándola, diciéndola. No hay de otra, no hay fórmulas mágicas aquí. Gracias. Wilkin, Buenas noches, profesora. hola. Yo tengo una pequeña pregunta con relación al último trabajo que usted envió, pues yo estoy un poquito como confundido, porque como en el encabezado no me detalla qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que identificar, qué es cada palabra. ¿Cómo así, Wilkin? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, el material que usted envió para la última clase, Ajá. salen las palabras y luego identifica qué es. Entonces yo quiero saber qué es, o sea, qué sería qué. ¿Tuviste la clase que dimos hace un momentito? ¿Tú estabas? Él tenía problemas para entrar. Bueno, hace un momentito te voy a recomendar entonces que vea la grabación. Hace un momentito explicamos que cómo se conjugan las palabras para saber qué significan. En la actividad lo que ustedes van a hacer es buscar en los cuadros que yo les envié, está en el material que está en la plataforma, buscar en los cuadros lo que significa para ponerlo en el trabajo. Por ejemplo, si en si en el material te pregunta qué es una amigdalitis, bueno, tú buscas en el material que dice amígdala es amígdala, itis inflamación. Entonces, una amigdalitis, ¿qué es? Inflamación de las amígdalas. Y así sucesivamente. No es que van a buscar toda una descripción de lo que es, sino básicamente qué significa la palabra en terminología. Ok, comprendo. Yo leí el material, sí, ya yo entiendo más o menos. Ah, perfecto. Winifred, veo su mano. Profe, y si por casualidad de la vida nosotros investigamos a qué se refiere esa palabra, ¿también vale o hay que hacerla de nuevo? Lo ideal es que lo puedan hacer del material. ¿Para qué? Para que cuando ustedes encuentren otra palabra que utilice alguna de esa terminología, ustedes puedan conjugarla y saber lo que es. Porque si lo llenaron de Google, por ejemplo, Google no te va a decir cómo tú lo separaste, cuál es la raíz, cuál es el sufijo, cuál es el prefijo, y la idea es esa, que ustedes lo conozcan. El documento que usted envía en PDF, que de ¿Sí? ahí es que se sacan las informaciones, está mucho más claro que lo que aparece en Google. Sí. Porque incluso el trabajo que se hizo, que es el módulo 2, 2.1, creo que es que dice el tema. Las preguntas que usted estuvo hablando fue incluso del tema pasado y la que se quedó del estómago. Y estaba mucho mejor explicado, como mucho más resumido y no tan complicado como la que estaban apareciendo en Google. No era que no estaba bien, pero aparecía como muchos términos que en verdad no se tocó de esa manera. Sí, la idea general es del material que le ponemos en la plataforma es que ustedes puedan entenderlo de la forma más digerible posible. Porque yo sé que muchos de ustedes quizás son de mercadeo, de ventas, de esto, de aquello, pero no tienen tanto conocimiento en medicina. Entonces, si damos unas terminologías que sean muy complejas, no lo van a poder entender.
Por eso es que tratamos de hacer el material lo más entendible posible para que ustedes lo puedan relacionar y puedan seguirlo conociendo. Winifred, ¿su mano está levantada de ahora o de ahorita? Sí, de ahora, profe. Cuénteme. Bueno, porque yo lo llené, lo entregué y Google. todo. Pero si yo, o sea, yo lo leí el material, pero siempre me gusta como buscar diferentes opiniones y como se me hace, yo digo que es más fácil buscar en Google y agarrar lo que me aprendí y escribirlo ahí. Quería saber si también vale o si solamente quiere a qué se refiere, o sea, el término. Porque, por ejemplo, en la mialgia, yo le puse que es dolor y malestar en los músculos que puede ser moderado o intenso. Si tú hubiese hecho esa mialgia de la del material, tú simplemente hubiese puesto dolor muscular. Mío, músculo, algia, dolor. Ok, ¿Me entiendes? O sea, y es inclusive, es más fácil para ustedes acordarse después lo que significan las palabras. Cuando tú escribes más de 2 líneas, ya tú no te vas a acordar de lo que escribiste. ok, gracias. Siempre. ¿Alguna otra pregunta? ¿O podemos continuar con la otra parte del material? Nos falta pasar la lista también. Pues, de mi parte puede continuar. Bien, vamos a conocer, como les dije, otras terminologías que no necesariamente están conjugadas, pero que sería muy interesante que la podamos conocer. La primera es absceso. ¿Cómo le llamamos los dominicanos a los abscesos? ¿Quién sabe? Vamos a relacionarlo con lo que ya conocemos. Absceso. Penilla sería. No, Nació ciego, un un nacido. nacido, así mismo. Pero como ahora usted va a ser visitadora médica, ya usted no le va a decir nacido a eso. Le va a decir absceso. Un absceso no es más que cuando en una parte del cuerpo, ¿verdad? Se acumula pus y tejidos. Pus y tejido. Por eso nosotros vemos a veces que cuando la gente tiene un absceso que lo exprimen, salen algunos tejidos. Eso es un absceso. Una biopsia. ¿Quién sabe lo que es una biopsia? Winifred. Se saca una muestra de, vamos a poner, de dicho absceso para hacerle una, o sea, hacerle un estudio para especificar a qué se debe o qué clase de absceso es. Ok, eso es tomando como referencia el absceso, pero una biopsia no es más que cuando se toma un poco de tejido de alguna parte del cuerpo para identificar, para examinarla, para ver si hay algún microorganismo y demás. Eso es una biopsia, que es lo mismo que le hacen cuando a una persona le hacen una endoscopía, toman una muestra, o una coloscopía, o cuando le hacen un papá Nicolau a una mujer, toman una muestra de tejido para identificar y ver qué hay en el microscopio. Luego tenemos dos términos que quiero que veamos, que es anopsia y cianosis, van de la mano. La anopsia es cuando falta tejido, oxígeno en un tejido, pero vamos como a allanarlo un poquito. Si usted se aprieta el dedo, así, y dura un rato con él apretado, ¿qué sucede? No circula la sangre, Se suspende también la circulación de oxígeno. la circulación. Se suspende porque hicimos ahí un torniquete, apretamos. A esa falta de oxígeno que se dio por esa presión que usted se hizo, se le llama anopsia. Ahora bien, si usted lo deja ahí apretado, en el rato, esa parte del dedo, la parte de arriba del dedo, se va a poner de color morado o de color azul, azul fuerte. Y a esa coloración se le llama cianosis. Esa cianosis está causada por una anoxia. La anoxia, que es la falta de oxígeno, y la cianosis, que es la coloración azul o púrpura
que se puede dar en la parte del cuerpo. En este caso yo le estoy enseñando, le estoy poniendo como ejemplo el dedo, pero puede ser otra parte del cuerpo, que se da por la falta de oxígeno. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesora. Dígame, muy Winnie, claro. porque vi su mano levantada. Entonces, eso vendría de parte también de la necropsis, creo que es que No, se la, llama. la necrosis habla de partes muertas ya. Cuando tú dices que hay un tejido que está necrosado, es porque hay parte del tejido que ya está muerto. En la cianosis y en la anosis no hay parte muerta, porque yo tengo mi dedo normal, o sea, si yo me aprieto ese dedo, por ejemplo, y duro un rato con el apretado, estoy impidiendo que, mira, inclusive ya se está poniendo rojo, estoy impidiendo que el oxígeno, la sangre circule. Entonces, como hay ese impedimento, se torna de otro color por la falta de oxígeno. ¿Se entiende, Win? Winifred. Sí, profe, gracias. Ok. Tenemos otro término que es la diaforesis. Hablamos de diaforesis cuando hay una transpiración abundante. Esa persona que usted ve que suda mucho las axilas, las manos, los pies en abundancia. Eso es una diaforesis. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre diagnóstico médico e historia clínica? Bueno, El diagnóstico, después de haber hecho una evaluación, el doctor surge a hacer la determinación del porqué de un problema o una situación que tenga el paciente, mientras que el historial clínico es la evaluación que el doctor pudo realizar en el momento que estuvo en consulta. Parcialmente, el diagnóstico se da después del historial clínico, no se suele ser antes del historial, porque el historial es como una breve explicación de por qué el paciente fue a consulta y en el caso de mandarle a hacer un estudio, que por qué producto o qué patología o algo pudo ver el doctor que mandó a hacer ese tipo de estudio. Muy bien. Yudelkis. podría decirse que la historia clínica de un paciente es todos los antecedentes que esa persona lleva cuando va a una consulta y el diagnóstico es luego de que el médico practica ciertas analíticas, exámenes, chequeos, ya sea de cualquier parte del cuerpo, entonces el médico da un diagnóstico. Ok. La historia clínica es todo lo suyo. Cuando usted lleva a un médico por primera vez, que empiezan a preguntarle su edad, cuándo nació, si ha tenido alguna cirugía, si le han pasado sangre, si todo lo que le pregunta es la historia clínica. Otras enfermedades que ha podido tener para determinar o para poder hacer un diagnóstico de lo que usted tiene ahora en base a sus signos y síntomas. Y obviamente, como decían nuestras compañeras, eh, cruzando esa información con ciertas analíticas que se pueden necesitar. Luego tenemos, Adonis, ¿tiene alguna pregunta usted? No, también agregarle ahí, profe, que también algunos médicos ya en base a su experiencia, cuando conocen el historial clínico, pueden dar, antes quizás de realizarle un estudio que pueda calificarlo como tal, pueden dar un posible diagnóstico, solo que en este caso no lo pondrían definitivo, sino como presuntivo hasta esperar un resultado ya que sí lo arroje. Sí, un diagnóstico preliminar, exacto, muy bien. Cuando hablamos de congénito, estamos hablando de que algo está presente desde el nacimiento de la persona. Una enfermedad congénita, una deformación congénita, que ya vino con esa persona desde el momento de su nacimiento. Edema, a diferencia de absceso que dijimos ahorita, que es una acumulación de pus y tejido, cuando hablamos de edema, lo que hay es una acumulación de líquido. Se acumula líquido. Cuando por ejemplo, a las personas que se le inflaman los pies,
eso se llama que edematizan porque se inflamaron los pies por una acumulación de líquido. Lo que pasa, por ejemplo, en los pulmones, cuando una persona hace un edema pulmonal, es que se llena el pulmón de líquidos y así sucesivamente. Dígame, Catherine. ¿El proceso de la circulación incluye dentro de ese término o no? El proceso de La circulación. Cuando la persona tiene circulación o problemas, suturación, no entendí la no, palabra. circulación, que No, la tiene, no incluye dentro de ese término. no entra en el edema. El edema es cuando hay la presencia de agua y no necesariamente es por circulación. Ok. Cuando hablamos de epistasis, hablamos de que hay una hemorragia nasal. Esa epistasis que se puede dar por muchísimas razones, por un traumatismo, o sea, por un golpe, porque una persona tiene una sinusitis y se le ha roto un vasito capilar, por muchísimas situaciones. Simplemente epistasis es una hemorragia nasal. Ictericia, estamos hablando de la coloración amarilla que se pone en los ojos y en la mucosa, en la piel, en la boca. Producto, por ejemplo, cuando hay personas que tienen algunas enfermedades del hígado que se ponen amarillas, eso es ictericia. Esa coloración amarillenta de la piel. ¿Qué es un queloide, jóvenes? ¿Qué es un queloide? Profesora, un queloide es como una cicatriz alargada que se hace cuando uno se hace una herida. Ok. Yumeiri. Profe, usted dice el queloide en enfermedad de la piel o en cuanto cuando uno se corta. ¿Qué es un queloide? Bueno, a lo que yo tengo entendido, porque yo creo que hay una enfermedad de la piel que se llama así. No una enfermedad, sino que uno nace. Hay personas que nacen con esa condición. Pero para mí también, el queloide es como cuando la herida, uno te corta, te dan punto, entonces tu cuerpo lo que hace es como una reacción y la herida no se te sana, no se cicatriza como debe de ser. Lo que se hace es que se te ve como si fuera abierta. Ok, Mario. Un queloide es un exceso de tejido después de una cicatrización, o sea, después de una herida. Ok, muy bien. Winifred. Bueno, ya como han mencionado los compañeros, es no más que la mala cicatrización de una herida. Vamos a decir que si no hacemos una cortada, nos dan punto, no se nos cicatriza, entonces lo que hace es que hay una sobrepoblación de tejidos ya duros, como por decirlo comunalmente. Ok, eso es, en esa misma herida que ustedes están diciendo, se produjo como una cicatriz encima de ella, una piel que se puso encima de esa piel por un tema de cicatrización. Eso es un queloide, que es básicamente lo que ustedes habían dicho. Tenemos también el término coágulo sanguíneo, que no es más, perdón, el trombo, que no es más que un coágulo sanguíneo. Este coágulo que se da por la aglutinación de plaquetas. Dijimos la semana pasada y también hoy en el inicio de la clase que las plaquetas son las que se encargan de la coagulación sanguínea. Entonces, por ciertas situaciones, las plaquetas se unen, crean un trombo, o sea, crean como un tapón, y eso se le llama trombo, un coágulo de sangre. ¿Se entiende? Hasta ahí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, déjenme, antes de seguir con el otro material, déjenme pasar la lista. Voy a decir los nombres que tengo aquí anotados, por si me falta alguien, pues que me digan de una vez. Miguel, Catherine, Brenda, Ana Cristal, Cindy, César, Yumeiri, Angeli,
Mairelis, Adonis, Lisette, Ismelda, Keila, Winifred, Francisco, Lidenny, Enrique, José, Wilkin, Yuri y Ramón. ¿Me falta alguien? Yo, doctor. Lisorio. Mario. ¿Alguien más lo mencioné? Sí, Ismelda, yo la mencioné a usted. Yuri, yo la mencioné. Ok, profe, gracias. Lisauri, vamos a ver. Sí, Lisauri me faltaba. ¿Alguien más que yo no haya mencionado? Bien, estamos todos ahí, gracias a Dios. Vamos a seguir compartiendo la pantalla. Profe, alguna persona que salieron, que dijeron que te iban a salir por alguna situación. Los voy a verificar en el grupo de WhatsApp, que no he visto, no he entrado a ver qué ha pasado. Yumeiri, Profe, yo te quiero hacer una pregunta, o sea, por ejemplo, fuera de ese ámbito, por ejemplo, cuando una persona lleva lo que es un medicamento controlado, como usted trabajaba en la farmacia Narani, ¿eso hay que hacer un curso o eso es algo diferente? ¿cómo así? No entendí la pregunta. Ok, lo dijo muy rápido. Por ejemplo, sabe que los medicamentos controlados, usted tiene como un permiso, como de, ¿cómo te digo? O sea, ustedes trabajan, no sé si usted sigue trabajando en eso. Usted trabaja como en cada farmacia, uno lleva como un A control de ese medicamento. la regencia de la farmacia. Exacto, sí, exacto. Como si había que hacer un curso, como es eso en Hay realidad. que hacer una licenciatura. O sea, a nivel universitario. Sí, Ok. ¿Qué tiempo más o menos duraría? Excusa. depende, lo regular son 4 años que dura la carrera, pero eso depende de cada persona. Ah, ok, entiendo. Pues gracias, profe. Siempre. Ok. Bien, pues vamos a continuar. Ya vimos alguna terminología médica, cómo se conjugan y qué significan algunas. Vamos ahora a ver algunas terminologías farmacéuticas, iniciando por el medicamento. El medicamento es una sustancia capaz de prevenir, curar, controlar o diagnosticar una enfermedad. Cuando hablamos de prevenir, curar, controlar o diagnosticar, estamos hablando de las funciones que tienen esos medicamentos como tal, o esas sustancias como tal. Prevenir, que nos habla de que evita, previene que nos den algunas enfermedades, como es el caso de las vacunas. Desde que un niño nace, a los 2 o 3 meses, empiezan a ponerle una serie de vacunas para evitar que el niño pueda sufrir ciertas enfermedades o que si le dan no sean letales. Esa es la función de prevenir. Luego, la función de curar es que elimina el agente causal. Si usted tiene una amigdalitis, si usted tiene una ameba, si usted tiene una neumonía, la función del medicamento en ese caso es eliminar el microorganismo que está causando que usted tenga esa enfermedad. Por otro lado, tenemos la función de controlar, y controlar se puede ver en dos vertientes. Primero, si utilizamos el ejemplo de que usted tenía la amigdalitis, ¿verdad? La inflamación de las amígdalas. Le vamos a dar un antibiótico para que el antibiótico elimine el microorganismo y por eso usted se pueda curar. Sin embargo, eh, junto a ese antibiótico, le damos un analgésico. ¿Para qué? Para controlar los síntomas, controlar el dolor, controlar la fiebre. ¿Se entiende? Ok.
El otro lado de controlar son esos medicamentos que se utilizan para enfermedades crónicas, entiéndase diabetes, colesterol, hipertensión. No sanan, no curan la enfermedad, pero sí controlan la misma. Una persona que tiene hipertensión no se va a curar de hipertensión, pero tomando su medicamento de forma regular, pues va a controlar los síntomas. La última función que se les atañe a los medicamentos es la función de diagnóstico. ¿A quién de ustedes le han hecho una tomografía? Tomografía. A mí, A mí, profe. profe. Ok, y le han dado a tomar algo, le han inyectado algo para hacer la tomografía. Sí. Excelente. Entonces, eso que le inyectan se llama medio de contraste. ¿Cuál es la función del medio de contraste? Es permitir que los órganos internos se puedan ver mejor a través de la tomografía. Y por eso es que a los medicamentos se les adjudica la función de diagnóstico, porque como ellos permiten que los órganos se vean mejor, se le dice que son función de diagnosticar. Un medicamento es una sustancia capaz de prevenir, curar, controlar o diagnosticar una enfermedad. También podemos decir que los medicamentos se pueden clasificar en virtud de su origen. El origen no es más que de dónde se obtienen esos medicamentos. Y lo vamos a clasificar en 4 fundamentales: vegetal, animal, mineral y microbiano. Vegetal, como lo dice su nombre, son medicamentos que se obtienen de las plantas. Animal, medicamentos que se obtienen de los animales. Mineral, que se obtienen de los minerales. Y microbiano, que se obtienen del cultivo de microorganismos, como el tema de las vacunas. Por eso nos decían, cuando te están poniendo una vacuna, te están poniendo el mismo virus. Sí, realmente te están poniendo un cultivo de microorganismos, pero de forma inactiva, para que tu cuerpo los reconozca y cuando ese microorganismo te quiera atacar, pues ya tu cuerpo pueda contrarrestar esa enfermedad. ¿Alguna pregunta, Miguel? ¿Qué digo? Son... Miguel, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. Ese mismo medicamento está compuesto de diferentes sustancias. La primera sustancia que tiene un medicamento es la sustancia o principio activo, que también es la más importante. El principio activo no es más que quien hace la acción en el medicamento, quien hace la acción farmacológica, el efecto lo hace el principio activo. Y luego tenemos los excipientes, que son sustancias que acompañan a ese principio activo para darle forma, para darle color, para darle sabor, para que se pueda conservar en el tiempo. Si usted se toma, por ejemplo, un Winazol simple o un Winazol ultra, el principio activo, que es quien les está haciendo el efecto en ese momento, es el acetaminofén. Ese es el que le está haciendo el efecto, no el Winazol como tal, sino el acetaminofén. Y eso es principio activo. Los excipientes no tienen actividad farmacológica. Quien tiene la actividad farmacológica es el principio activo. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Luego de eso, los medicamentos. Dígame, Winifred. Profe, usted dijo que le avisara si usted seguía hablando y no se presentaba la imagen en la pantalla. Ah, sí, ahora mismo yo la paré, pero muchas gracias por estar atenta. Un medicamento también se puede comercializar de 2 formas. Se puede comercializar como medicamento de nombre genérico o como medicamento de nombre comercial. ¿Alguien sabe la diferencia entre medicamento genérico y medicamento de nombre comercial? ¿Alguien?
¿Nadie tiene una idea de la diferencia entre medicamento genérico y medicamento de nombre comercial? Como lo puedes buscar en farmacia, hay medicamentos que no lo buscan por no lo colocan por el componente, sino ay, como el antigripal. Es un medicamento genérico. Lo conocen, tengo entendido que es porque lo conocen por el nombre. El medicamento que es conocido por el nombre, que no es conocido por el componente ni por el laboratorio. Algo así. Más o menos. Mario, Más o menos. vamos a ver. El nombre genérico del medicamento es el medicamento en sí. Por ejemplo, del ketoprofeno. Y ya el comercial es el que depende de la marca comercial. Por ejemplo, un Eurocoxi y cosas así. Depende de la marca comercial. Ok, vamos, por ahí es que va el asunto, vamos a allanarlo un poco. Un medicamento genérico es un medicamento que se comercializa con el mismo nombre de su principio activo. Por ejemplo, vamos a utilizar el Winazol, que yo les había hablado como ejemplo. El Winazol yo les dije que contiene acetaminofén. Si usted tiene un producto que se llama acetaminofén y lo que contiene es acetaminofén, eso es un medicamento genérico, porque se comercializa con el mismo nombre de su principio activo. Ahora bien, un medicamento de nombre comercial es un producto que se comercializa con un nombre diferente al de su principio activo, como el caso del Winazol. El Winazol tiene acetaminofén, pero se vende como Winazol. Por eso es que ese es un medicamento de nombre comercial. ¿Se entiende la diferencia? Genérico será. No, Winazol es comercial. Oh, sí, el de la acetaminofén. Ajá. Yumeiri. Yumeiri, no, se va a caer la conexión. Entonces vamos a salir y volvemos a entrar y ahí tú haces tu pregunta para que no te quedes en el aire.